Vamos a viajar a principios del siglo XX en España, un momento en que los escenarios eran un auténtico campo de batalla. Pero ojo, no con espadas, sino con ideas, con versos y, sobre todo, con aplausos. Fue una época de una tensión creativa brutal, en la que convivían dos maneras radicalmente opuestas de entender qué debía ser el teatro. Y esto nos lleva directamente a la pregunta del millón. Es que esta es la pregunta clave para entenderlo todo. ¿Por qué? A ver, no era simplemente una cuestión de gustos. ¿Qué va? Era una lucha entre el arte como puro entretenimiento y el arte como algo que te remueve por dentro. Entre el éxito de taquilla inmediato y el legado que dura para siempre. Básicamente, dos Españas, dos públicos y, por lo tanto, dos teatros. Primero, vamos a hablar del gigante, del que llenaba las salas y, lo más importante, las cajas. El teatro comercial era, sin duda, el rey de la escena. Y su objetivo era clarísimo, gustar a una burguesía que estaba cómoda y que en una época de muchísimas tensiones sociales, pues buscaban el teatro un refugio, un reflejo amable de su propio mundo. ¿Y cómo conseguían este éxito? Pues tirando de estos géneros que funcionaban como un tiro. La comedia burguesa, con sus diálogos chispeantes y una crítica social tan suave que no ofendía a nadie. El sainete costumbrista, que provocaba la carcajada fácil con personajes y situaciones populares súper reconocibles. Y claro, no podían faltar el teatro poético en verso y el melodrama para tocar la fibra sensible. La clave era muy sencilla, no incomodar, entretener y punto. Autores como Jacinto Benavente, que ojo, llegó a ganar un premio Nobel, fueron verdaderos maestros en este arte. Su obra, Los intereses creados, es el ejemplo perfecto de esa comedia elegante, bien hecha, que el público simplemente adoraba. Y junto a él, pues otros nombres como Carlos Arniches, con sus sainetes madrileños que dominaban la cartelera, eran, las superestrellas de su tiempo. Pero claro, mientras unos recogían aplausos, otros estaban sembrando para el futuro. Un poco al margen había un grupo de intelectuales y artistas que sentían que ese teatro de éxito era un corsé, un arte que se había quedado estancado. Y querían romper con todo, usar el escenario para algo mucho más profundo, para hacer pensar, para criticar, para experimentar. Y los protagonistas de esta pequeña revolución no eran unos cualquiera, ¿eh? Hablamos de algunas de las mentes más brillantes de su tiempo, de generaciones como la del 98 y la del 27. Y entre todos ellos, dos gigantes iban a destacar por encima del resto, liderando la carga hacia un teatro completamente nuevo. Esta tabla lo resume a la perfección. Es que es un cara a cara en toda regla. Fijaos en el contraste. Mientras el comercial buscaba entretener a la burguesía con un estilo realista y conservador, el renovador quería hacer pensar a una minoría con un lenguaje simbólico de vanguardia. Uno medía su éxito en la taquilla de esa noche, el otro en cómo iba a influir en las generaciones futuras. Eran dos universos paralelos que casi no se tocaban. Y si hablamos de romper moldes, es que tenemos que hablar de Ramón María del Valle-Inclán, un personaje en sí mismo, y probablemente el autor más radical e inclasificable de su época. Su obra es un desafío constante a la lógica, a la realidad y a todo lo que se esperaba del teatro. Valle-Inclán tuvo una evolución increíble. Pasó de un modernismo muy estético, muy preciosista, a crear algo completamente nuevo y personal. Algo que es que no se parecía a nada de lo que se hacía ni en España ni en Europa. Creó un lenguaje y una visión del mundo tan únicos que tuvo que inventarse una palabra para definirlo todo. Una palabra que iba a capturar toda la deformación y la genialidad de su mirada. Y esa palabra es esperpento. Aquí la tenemos. Y no es solo un estilo, es toda una filosofía. Es como ponerse unas gafas nuevas para mirar la realidad española. La idea de Valle-Inclán era que para retratar una realidad que ya de por sí es deforme y absurda, el arte no puede ser realista. Tiene que deformarla todavía más, de forma sistemática, para que por fin veamos su verdadera cara, su cara más grotesca. Y lo mejor es cómo lo explica el propio Valle-Inclán. Pone esta frase en boca de su personaje Max Estrella. Hay que imaginarse un espejo de feria, de esos cóncavos que te alargan o te achatan. Si pones a un héroe clásico delante, lo que te devuelve el espejo es una caricatura trágica, una versión grotesca. Bueno, pues eso, para Valle, era España. Y eso es exactamente el esperpento. Y como vemos aquí, esto lo consigue con unas técnicas muy concretas. Degrada a sus personajes, los trata como marionetas o animales, mezcla constantemente lo trágico y lo cómico, hasta que ya no sabes si reír o llorar, y todo ello envuelto en un lenguaje que es a la vez popular e increíblemente brillante. Obras como Luces de Bohemia son la cumbre de esta visión, una crítica feroz a una España que él veía como injusta y completamente absurda. El otro gran pilar de esta renovación es, por supuesto, Federico García Lorca. Si Valle-Inclán deforma la realidad hasta lo grotesco, Lorca hace lo contrario, la eleva a la categoría de mito a través de la poesía. Y consiguió algo que parecía imposible, ser un vanguardista radical y al mismo tiempo conectar con el alma popular. Casi nada.
Lorca habla de las fuerzas que nos mueven por dentro, de lo más primario del ser humano. Sus obras exploran el deseo que no se puede cumplir, la frustración que eso provoca, esa lucha eterna entre el instinto de libertad de cada persona y las normas asfixiantes de la sociedad. Y siempre, siempre sobrevolando todo, la presencia inevitable de la muerte. Son temas universales, pero con un sabor profundamente andaluz. Su trayectoria fue una búsqueda constante. Empezó con obras más ligeras, casi como de Guiñol, luego se metió de lleno en el surrealismo con piezas casi representables como El Público, y finalmente encontró su fórmula perfecta en su etapa de plenitud, donde consiguió unir la tragedia clásica con el lenguaje poético más puro. Sus obras maestras como Bodas de Sangre, Yerma o La Casa de Bernarda Alba forman su gran legado, la que se conoce como trilogía rural. Pero Lorca no solo escribía para las élites. Él creía en el poder del teatro para transformar la sociedad, y como vemos en la imagen, con su grupo La Barraca, se recorrió los pueblos de la España rural llevando los clásicos a gente que nunca antes había visto teatro. Entonces, ¿qué nos queda de toda esta efervescencia, de toda esta movida? Pues nos queda un legado de una riqueza extraordinaria, una herencia que de hecho sigue muy viva en los escenarios de hoy. Y esto es lo fundamental. Fue precisamente esa tensión, ese choque de trenes entre la comodidad del éxito comercial y el riesgo de la vanguardia, lo que convirtió estas décadas en una auténtica edad de oro para nuestro teatro. Uno mantenía la industria viva y el otro la empujaba hacia el futuro. En el fondo se necesitaban mutuamente. Y cerramos con esta reflexión. El teatro es siempre un espejo de la sociedad que lo crea. Ver cómo en un mismo momento podían convivir las comedias burguesas, los esperpentos de Valle y las tragedias de Lorca nos dicen muchísimo sobre las tensiones, los deseos y las contradicciones de aquella España justo antes de la Guerra Civil. El teatro siempre tiene algo nuevo que contarnos. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Si queréis seguir explorando las historias que se esconden detrás del telón, no olvidéis seguirnos en nuestras redes. Nos encontraréis como @modopauactivado. ¡Hasta la próxima!